Una luz se levanta en las tinieblas. Para los hombres de corazón recto, el Dios clemente, justo y compasivo. Celebramos, mis queridos hermanos, en este viernes de las ferias de Navidad, todavía el gozo y la alegría que nos dejó el nacimiento salvador de Jesucristo. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven desde cualquier parte del mundo y les invito a que escriban sus intenciones para que esta Santa Misa sea ofrecida por todas ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, quien ha venido a Belén a traernos un mensaje de paz y de unión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconciliémonos, queridos hermanos. La Navidad es propicia para buscar de Dios, para sanar y limpiar el corazón de cualquier mal o perturbación, de cualquier mal pensamiento, palabra, obra, incluso omisión. Y pidámosle a Jesús que interceda por nosotros ante el Padre y nos obtenga el perdón y la misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento del Salvador del mundo, manifestado a los magos por medio de una estrella, sea comprendido por nosotros cada vez con mayor profundidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, para que guíe tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo y socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que todos los pueblos te sirvan, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 150. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y partió los panes, y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en el Señor, la primera lectura del día de hoy de la carta del apóstol San Juan nos dice: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido a Dios. La característica principal del creyente es que ama. ¿Por qué? Porque solamente el que ama ha conocido a Dios, y el apóstol también lo afirma: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si yo digo que soy creyente y actúo con violencia, maltrato a la gente, o doy mal ejemplo, soy deshonesto, etcétera, etcétera, soy avaricioso, soy peleón, para la primera que me dice, parezco una víbora, hecho serpientes y culebras por la boca, no he conocido a Dios, porque Dios es amor. Aunque diga que soy creyente, o aunque lleve la Biblia siempre debajo del brazo, o aunque haga muchas oraciones, la fe no se ve tanto por los actos de piedad, sino por el amor. Lo dice el apóstol hoy. Porque hasta el mismo diablo puede andar con la Biblia bajo el brazo, porque el Satanás se conoce la Biblia para atrás y para adelante. Eso no es un signo de un verdadero creyente. Eso no dice nada incluso. Y les digo que Satanás conoce muy bien la Escritura, porque cuando fue y tentó a Jesús, le decía a Jesús: porque bien dice la Escritura, sus ángeles te recogerán. Utilizaba la Escritura para tentar a Jesús. Entonces, no es más cristiano o más creyente el que se ve que se la sabe toda, o el que se la pasa leyendo la Biblia, o se la pasa vomitando versículos bíblicos a cada momento. No, eso es engañoso. Satanás se sabe la Biblia mejor que nosotros, y eso no lo salva. ¿Qué es lo que nos va a salvar? El amor. Y ya Jesús en otro evangelio lo dice: vengan y hereden el reino preparado para ustedes y los ángeles, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron. Señor, pero cuando nosotros te vimos así, cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Y a los otros les dijo: vayan al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed. Entonces, ¿qué es lo que nos va a alcanzar el cielo? Clarito y raspado lo dice el Evangelio: las obras de caridad y de misericordia, el bien que hagamos por los demás. Porque el apóstol Santiago también lo dice con mucha claridad: una fe sin obras es una fe muerta. O sea, si yo tengo fe y me la paso todo el día, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y nombrando a Dios, chévere, eso está muy bien. Pero si yo no hago nada en favor del prójimo, eso está vacío, eso no sirve, no me va a servir de nada. Por eso el apóstol Santiago también dice: muéstrame tu fe,
que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Es decir, una fe que no actúa, que no ama, que no se evidencia en gestos concretos, no sirve. Porque Dios es amor. Dios nos envió a su Hijo. Y ahí es donde se manifestó más grandemente el amor de Dios para que vivamos por medio de Él. Entonces, mis queridos hermanos, la invitación al amor es la invitación más hermosa y más perfecta que hace Jesús. Es la verdadera manifestación de los creyentes en el mundo. Vivimos en un mundo de mucha crítica. O sea, todo es criticable y todo el mundo critica y todo el mundo habla porque hay libertad de expresión, hay libertad de opinión y mucha gente pues se siente en la libertad de atacar y de hablar, etc. Bueno, se critica mucho a la iglesia también. Decía el beato Carlo Acutis que si tú eres miembro de la iglesia, porque todos los que fuimos bautizados somos miembros de la iglesia, que si tú criticas a la iglesia te estás criticando a ti mismo. Pues mucha gente cree que la iglesia es solamente el Papa y los obispos y están equivocados. La iglesia, cuando yo digo la iglesia y utilizo esta expresión, me estoy refiriendo desde el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, misioneros, apóstoles seglares, familias cristianas y hasta el último niño que se acaba de bautizar ahorita. Eso es la iglesia. La iglesia está compuesta por una familia de más de 1.300 millones de personas en el mundo entero. Cuando criticamos a la iglesia, somos nosotros parte de la iglesia. Y somos nosotros parte del mejoramiento o el empeoramiento de la iglesia. Es muy fácil ver qué hace o qué no hace el otro, pero los grandes santos de la historia de la iglesia trataron de reformarla desde dentro. Por ejemplo, Francisco de Asís escuchó un llamado de Jesús: Francisco, repara mi iglesia. Él al principio creyó que era la capilla donde estaba y se puso a arreglarla, pero después Jesús le dijo, no era esta la iglesia que yo me refería, sino a la iglesia. Y Francisco emprendió un camino de seguimiento de Jesús desde la pobreza radical y desde vivir el evangelio, desde la sencillez y la humildad, y arrastró a muchísimos con su buen ejemplo. ¿Qué nos demostró Francisco? Que no es tan importante la fe que uno dice tener, sino que él su fe la puso en práctica, la puso en obra y esa fe se hizo llamativa. Si los que critican a la iglesia, por ejemplo, una de las críticas más comunes y más frecuentes es el Vaticano. El Vaticano está lleno de riquezas, eso es pura mentira, eso es puro mito. Las riquezas que hay en el Vaticano son artísticas. El gran tesoro patrimonial que tiene la iglesia y el mundo, porque además está a decir que el Vaticano, aunque está custodiado por la iglesia, no le pertenece totalmente a la iglesia, porque todo lo que hay en el Vaticano es patrimonio de la humanidad, porque hay obras de arte de Bernini, de Miguel Ángel, que aunque la iglesia quisiera vender, no puede. Pues son cosas valiosas no tanto por lo monetario, sino por lo artístico. Entonces mucha gente critica a Roma o critica el Vaticano y dice, eso está lleno de riqueza y tal y qué sé yo, que eso deben venderlo. Y bueno, ¿y por qué no vendemos los estadios de fútbol? ¿O por qué no vendemos los centros comerciales? ¿O no vendemos otras cosas donde se mueve muchísimo más dinero que en el Vaticano? El único ingreso que puede haber en el Vaticano es por las entradas a los museos. Es lo único. El aporte que dan los fieles. Y ahora yo respondo, ¿en qué invierte la iglesia el dinero que recibe? Primero, eso hay que mantenerlo. Lógicamente, se invierte una cantidad de dinero en el mantenimiento de las estructuras físicas. Toda estructura física requiere atención, requiere mantenimiento, requiere mantenerla al día y eso es un gasto. Empleados, etc. Pero el alto porcentaje, y aquí es donde yo decía en estos días que me sentía orgulloso de ser católico por eso, que el alto porcentaje del dinero que aportan los mismos fieles, porque la Iglesia Católica no recibe bienes o ayudas de otra cosa que no sean sus propios fieles, ¿a dónde va destinada? Hay innumerables obras de la Iglesia
presentes en el mundo entero de atención y de servicio social, que es donde se va la gran cantidad del dinero que la iglesia puede recibir. Porque no es solución vender las obras de arte, no se puede. Y tampoco eso solucionaría el problema del hambre, porque mucha gente sin saber de cifras ni nada dice, es que si venden el Vaticano se acaba el hambre en el mundo. Mentira, no nos caigamos a mentira. El hambre del mundo se va a acabar, ustedes saben cuándo, cuando se acabe la corrupción. Cuando se deje de estar tomando el dinero que es para el servicio público, para bienes personales, ahí es donde se va a empezar a acabar el hambre. Porque la causante del hambre no es la iglesia, ni nosotros, ni nadie de los que estamos aquí. El causante del hambre y de las miserias que hay en el mundo es la falta de amor. Lo que dice la primera lectura del día de hoy. Por eso el Evangelio incluso hoy nos habla y nos invita a la generosidad y al compartir. De que la transformación del mundo no está en criticar, sino en qué estás haciendo tú y en qué estás aportando tú. Jesús pudo multiplicar los panes y alimentar a mucha gente porque alguien ofreció 5 panes y 2 peces, que era todo lo que tenía. Ahora yo me pregunto, ¿qué aportamos nosotros para los cambios del mundo? Pura crítica, eso no sirve. Porque eso es muy fácil sentarse en un teclado, criticar en las redes sociales o criticar con la boca. Eso es lo más fácil que hay en el mundo. Ahora, hacer, ahí es donde está lo difícil. Y yo admiro muchísimo a tantos hermanos que pertenecen a nuestra iglesia, desde obispos, sacerdotes, misioneros, laicos, que tienen una entrega y un espíritu misionero único. Tengo un amigo sacerdote que está en África trabajando, por ejemplo. Y yo veo sus fotos y yo lo admiro, porque los lugares y las zonas donde visita son lugares de auténtica pobreza. Yo digo, una persona que va allí y ama desde allí, sin duda tiene que estar llena del Espíritu Santo. Yo no le encuentro otra explicación. Humanamente, ¿quién quiere irse a los lugares más miserables, más pobres, más abandonados, más descuidados por el mundo? Nadie. Humanamente todo el mundo quiere estar cómodo, quiere estar feliz. Pero para que vean la fuerza que tiene Dios y que tiene el Evangelio, hay gente que deja su casa, que deja su comodidad, que deja su tierra y su país y se va a amar al prójimo. Y la Iglesia Católica está llenísima de testimonios de eso. Es más, si un miembro de la Iglesia se equivoca y falla, eso va a ser mediático. Pero lo que no es mediático son cientos de miles que están insertos en zonas devastadas, educando, llevando amor, llevando salud, llevando atención a niños, ancianos, desinteresadamente. Y la gran muestra de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesús es que es reconocida así por todas las instituciones, la institución benéfica más grande y más organizada del mundo. Nuestra acción en favor de la sociedad alcanza a los 5 continentes y está presente en todos los países. No hay país del mundo donde la iglesia no tenga una escuelita, un dispensario, un centro médico, y es allí donde se nos muestra, mis queridos hermanos, si realmente estamos siendo discípulos. No en decir que amamos mucho a Dios de la boca para afuera, sino en nuestras acciones. En ese plato de comida que se sirve al hermano que tiene hambre. En esa botella de agua potable y limpia, digna, para un hermano que tiene sed. En esa ropita bien cuidada, bien planchada, en esos zapatitos todavía posibles de usar, que se le da a una persona que no tiene cómo vestirse. En esas hermanas y hermanos que van a las cárceles y les llevan el amor de Dios a esos hermanos que están allí detenidos. En esos hermanos y hermanas que visitan enfermos. Uno de los apostolados más bonitos que tiene la iglesia es que en la mayoría de las parroquias hay visitadores de enfermos, que llevan la comunión, que llevan la palabra de Dios a las casas y a los enfermos, pero sobre todo les llevan un rato de compañía y de humanidad. En ese hermano
que es forastero y que a veces tú le abres las puertas de tu casa y le recibes porque viene al médico o necesita viajar a esta ciudad o a cualquier ciudad y necesita dónde dormir por unos días, por hacer trámites y diligencias. Cuando tú abres la puerta de tu casa y recibes a una persona sin esperar nada a cambio y le das la atención requerida, yo mismo he vivido eso. He tenido que viajar, he tenido que ir a lugares y me han recibido en hogares con tanto cariño y con tanta alegría que uno dice, realmente uno tiene hermanos en todo el mundo. Allí es donde se manifiesta la verdad del Evangelio. Porque Dios lo que quiere es el compartir y en el Evangelio Jesús da a manos llenas y sobra. Porque alguien fue generoso, compartió, Dios multiplicó. Si nosotros compartimos de lo mismo que Dios nos ha dado, si nosotros somos capaces de salir de nosotros mismos y de dar de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestro todo, Dios eso lo multiplica 100, 200, 1000 veces más. Lo poquito que nosotros podemos dar, Dios lo hace grande y hace grandes maravillas y grandes obras. Eso se llama vivir de la fe o desde la fe. De la fe vivió Abraham, de la fe vivió María, de la fe vivió San José, de la fe vivieron todos nuestros santos y nosotros también estamos llamados a vivir desde la fe, desde la entrega y desde el compromiso. Pidámosle esa gracia al Señor, mis hermanos, en este día, que nuestro amor no sea solamente de la boca para afuera, que nuestro amor a Dios no se quede en lo solamente cultural o espiritual o en la oración que hacemos, sino que se muestre también, se evidencie cada vez que amamos al prójimo. Que nuestra mayor evangelización sea servir a los más necesitados y llevarles la presencia de Jesús. Que así sea. Amén. Oremos al Señor para que la Iglesia manifieste al mundo el rostro compasivo de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos seamos sensibles a los problemas de los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cumplamos el mandato de Cristo que hoy nos dice, denles ustedes de comer. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Venga sobre nosotros, Señor, el reino de tu Hijo, reino de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren conmigo, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos que las realidades que creemos por la fe las consigamos por este sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de todos los pueblos, el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que conduce a la paz. Dios y Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos los unos a los otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con tu Espíritu Santo estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, junto con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, y con todos los santos. Reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y toda lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos, mis queridos hermanos, nuestra oración confiada al Padre Celestial, así como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Jesús, el Hijo de María, compartamos un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios envió al mundo a su Hijo único para darnos vida por medio de Él. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este sacramento, concédenos obtener toda su eficacia, para que así la recepción de este don tuyo nos haga más digno de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les damos una bendición para todos ustedes, para sus familias y para sus hogares. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Ante María, nuestra Madre, nos encomendamos y confiamos en su amor. Y llenos de esperanza en el amor de Dios, adoremos a su Hijo, al Hijo Santísimo de María, presente en el sacramento del altar. Señor, mi roca y mi redentor, que todo lo que dice mi boca y el murmullo de mi corazón
Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y hoy te pedimos un corazón amante y generoso como el tuyo, que sepamos aceptar y amar a nuestro prójimo, servirle como tú lo harías, Señor. En este tiempo nos concedes la gracia de estar ante ti. Por eso que nuestra máxima adoración sea nuestro amor a ti y al prójimo manifestado en obras de misericordia. Que nos ganemos el cielo desgastándonos en servicio y en amor, como hoy nos pides en tu palabra. Amén. Señor,